Bienvenidos al primer programa de Ganar y Gobernar. Soy Liliana Ratachi y es un placer que ustedes nos estén viendo a través del Mensajero TV, el canal de la verdad. Actualmente hay un tema muy importante que se discute entre la población, y es que la gente ya no cree en políticos ni en candidatos, pero sí le interesa opinar sobre la política, le interesa opinar sobre cómo y qué características tendría que tener los candidatos que nos representen en las próximas elecciones. Para eso ya está con nosotros un experto de talla internacional. Él es Dimas Concha Tenorio, consultor político, mercadólogo y politólogo, y director ejecutivo de Eticopol. Además, mencionamos que él ha sido galardonado con el premio RIT Awards 2016 como mejor campaña electoral. Además, ha sido ganador del premio global de Innovación Política 2017. Bienvenido, Dimas Concha. Muchas gracias. Realmente un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en el Mensajero TV. Y vamos a conversar de este tema que hoy tiene tanta vigencia en el Perú. Así es. Estamos hablando de las campañas electorales y ahora que estamos ya tan solo a 9 meses de las elecciones que van a congregar atención tanto regional como municipal, tu pregunta realmente toma mucho sentido, y es que las campañas electorales ya no se manejan como se manejaban 20 años atrás. Antes pensábamos en los mejores mítines, volantes, afiches y todo eso. Realmente hay que seguirlo haciendo, determinados espacios de trabajo político que hay que mantener, pero hoy la política cambió y realmente hoy lo importante es el trabajo de inteligencia electoral basado en el contacto directo, en el puerta a puerta, y también las campañas de aire, lo que trabajamos en las redes sociales, todo lo que es tecnologías de información, el Big Data para soportar el trabajo de tierra, y esto de la mano de las campañas de aire en todo lo que es medios digitales. Las campañas antes tomaban información por vía de las encuestas, de los focus groups, y a partir de allí se diagramaban las estrategias ganadoras. Hoy por hoy esto ya no es suficiente. Además de los focus groups y además de las encuestas, es decir, la información cualitativa y cuantitativa, incorporamos el uso de las neurociencias para entender cómo funciona el mood social, lo que la gente quiere, lo que la gente siente, lo que la gente hace. De la mano de las neurociencias empleamos herramientas de investigación electoral basadas en el social listening, es decir, en la escucha activa de la web. Ya no solamente es el hecho de que tengo mi página web, tengo mi cuenta de Twitter, cuelgo un par de videos en YouTube. Todo esto tiene que estar establecido en una gran estrategia online de posicionamiento, de recordación y de relevancia. A partir de estos mecanismos terminamos trabajando con las herramientas de contacto directo como IDC, Intelligent Direct Contact, que son sistemas georreferenciados basados en GIS para trabajar el contacto directo, el puerta a puerta con los electores. Para esto hay que entender cómo se configura un candidato. Hay muchos que quieren ser candidatos y se preparan para ser candidatos, pero no necesariamente tienen los asesores adecuados ni logran desarrollar una estrategia de posicionamiento que realmente sea competitiva. Y ahí es que está el kit del asunto. ¿Cómo se escoge a un candidato? ¿Cuándo es un buen candidato? ¿Qué perfil, qué características toma en cuenta un consultor político para asesorarlo y llevar una campaña? Excelente pregunta. Mira, ya no se trata solamente de la elocuencia, de ser un gran orador. Ahora hay una serie de factores que son más importantes. ¿Un perfil? Es que los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, pero sobre todo el impacto que tienen hoy la televisión, la radio, acercan mucho más al candidato con la gente. Ya no vemos a un candidato parado arriba cuando nos reunimos 30.000 o 50.000 personas en un meeting y estamos ahí frente a un estrado y lo vemos chiquito. Ahora lo vemos en primer plano, lo vemos muy de cerquita, y ya no solamente estamos evaluando su lenguaje verbal. Las neurociencias han probado que el 45% de lo que conecta el mensaje de los candidatos es lo que dicen, pero el 55% es el cómo lo dicen, es decir, el lenguaje no verbal. ¿Qué implica esto? Que todo candidato, para lograr un perfil competitivo, un perfil ganador, tiene que empezar por hacer un media training.
un media training en manos de expertos que lo van a entrenar frente a cómo manejarse en una entrevista de televisión, de radio, cómo atender a la prensa. ¿Qué decir y qué no decir? Sobre todo, enseñarle qué es lo que se debe decir, qué es lo que no se debe decir, cómo utilizar algunas técnicas elementales, como la técnica del bridge o puente. Esta es una técnica porque muchos quieren contestar todo en una entrevista y uno no va a los medios de comunicación a contestar todo lo que le preguntan, sino fundamentalmente a comunicar nuestro mensaje. Hay una serie de herramientas de comunicación no convencional que hay que aprender. Lo segundo es que hay que cuidar una imagen física, acorde con los mercados que queremos conectar. No es lo mismo hacer una campaña en San Isidro que hacer una campaña en Villa María del Triunfo. Cada uno de estos distritos tienen particularidades especiales, niveles socioeconómicos, composición sociodemográfica, y a través de la investigación y del perfilamiento podemos determinar cuál es la imagen que más se adecua para conectarse con el segmento que queremos conectar. Pero algo muy importante, no solamente es el quiero ser candidato, no solamente es tener el dinero para decir voy a asumir el reto de una campaña. Más importante que eso es construir un perfil en valores. La gente está cansada de los políticos tradicionales. Los eventos que vemos todos los días en televisión, que escuchamos en radio, que vemos en prensa, que escuchamos y vemos en las redes sociales, nos tienen martillando todo el tiempo que si Odebrecht, que si Lavallato, que si la corrupción. Entonces, frente a esto, hay que trabajar en la construcción de un perfil en valores. Por esto, recomendamos mucho pasar por procesos de coaching político para perfilar adecuadamente a la gente, en el sentido de que un candidato no puede trabajar en política si no entiende que la política no es un fin, sino un medio para servir. Si no entiende que la política cambió, si no entiende que hay que tener un perfil personal y social para pretender llegar en política. Alguien que no puede administrar ni un hogar, menos puede pretender administrar una ciudad o un país. Alguien que no ha gerenciado nada en su vida, que no sabe lo que es siquiera trabajar y empezar y construir una marca laboral, menos puede pretender construir una marca política. Son casos muy excepcionales, pero en realidad hay que trabajar en el fortalecimiento de liderazgos sustentados en valores, trabajando mucho en responsabilidad social, porque realmente ese cúmulo de experiencias cotidianas de los precandidatos los consolidan para convertirse en candidaturas ganadoras. Ok, muchas gracias, Dimas. Está muy interesante todo lo que nos estás explicando en Consultoría Política. Vamos a volver después de un corte comercial con la entrevista. Clínica Dr. Luis Quito. Ofrecemos servicios de última generación. Estamos ubicados en Avenida Grau 740, cruce con Girón Aptau, La Victoria. Comuníquese con nosotros al 331-1662 o al 990-41-14-38. Clínica Dr. Luis Quito, donde el paciente es primero. Calzados Lumberjack, 100% cuero, 100% confort. Estrategia y poder. Líderes en consultoría política. Asesorías, media training, campañas políticas. Te preparamos para ganar y gobernar. Sanguchería El Chinito, un clásico desde 1960. China Hoy, la revista extranjera con mayor lectoría en el Perú. Chifa Sanjo y Lao, en Capón y Surco, donde usted es parte de la familia. Ya estamos nuevamente con nuestra entrevista. Está con nosotros un experto consultor político, Dimas Concha Tenorio, que nos está hablando cómo ganar una campaña electoral. Bien, Dimas, ¿qué nos dices acerca de las herramientas, las nuevas tendencias, el uso de las redes sociales en una campaña? Muy interesante pregunta. Mira, la principal recomendación que puedo darles a todos los candidatos, a todos los partidos políticos, es de que no se puede tener una campaña ganadora sin empezar por tener una estrategia ganadora. Pero muchos piensan que en las campañas pues terminan improvisando, y eso es el resultado de no tener brújula, de no tener la mano de un consultor estratega o de un equipo de gente experimentada en el manejo de campañas electorales. Lo primero que hay que hacer es definir la estrategia, las tácticas, las operaciones, la logística de la campaña desde el cuarto de guerra. Pero para esto seguimos avanzando en el análisis
y no se puede tener una estrategia ganadora sin empezar por hacer investigación inteligente. Para hacer investigación inteligente decíamos focus groups, encuestas, el uso de las neurociencias aplicadas, el Big Data, las tecnologías de información. Y con todas estas herramientas, de la mano del social listening, la escucha de las redes sociales hoy es fundamental. Si no aprendemos a realizar métricas y analítica de lo que está pasando en las redes sociales, vamos a tener serios problemas. En cualquier lugar, si nosotros hacemos una encuesta, por ejemplo, para la alcaldía de Lima, una empresa encuestadora te va a decir, muy bien, sí, voy a aplicar tal metodología que de Kish, que la polinómica, y entonces voy a tomar 1.200 muestras. 1.200 muestras para una población electoral de 6,5 millones de electores. ¿Okay? Pero las redes sociales en tiempo real están recogiendo las informaciones del día a día, de los posts, de lo que conversa la gente, que en el caso de Lima está hiperconectada. 88% de la población electoral del Perú utiliza internet desde sus dispositivos móviles, ¿no? Esto quiere decir de que estamos proporcionando información, compartiendo información, diciendo qué nos gusta, qué no nos gusta, manifestando opinión frente a determinados temas. La gente ya no solo recibe información, sino que propone, postea y hasta viraliza informaciones. Entonces, cuando hablamos de herramientas, hay que entender que hay que emplear herramientas de escucha web, que hay que emplear herramientas de analítica, ¿no? Y de métricas de lo que pasa en las redes sociales. Pero hay que emplear también los elementos que hoy son determinantes. Nadie ha ganado todavía una campaña por redes sociales. Las redes sociales son determinantes, suman mucho, producen engagement, van generando activismo digital muy fuerte. Pero nada ha podido reemplazar hasta el día de hoy el contacto directo. Y eso es fundamental. Candidato que no está dispuesto a ensuciarse los zapatos va a tener problemas y tiene que establecer parámetros, protocolos que sean muy estudiados para saber cómo conectarse con la gente a partir de sus potencialidades. Hay que saber tocar, abrazar, besar, bailar, cantar, compartir con la gente. Nada reemplaza eso porque es fundamental el contacto emocional. Ese contacto emocional al día de hoy no ha podido ser reemplazado por nada. Pero a esto hay que sumarle algo que hoy es estratégicamente importante. No se puede seguir haciendo más de lo mismo. Todos tienen sus paneles publicitarios, sus vallas, sus totos, sus colgantes, sus cruzacalles, sus jingles, todos hacen memes. Ahí no hay ningún factor diferenciador. Por lo tanto, hay que entrar en el mundo de la innovación y de la creatividad publicitaria. Hoy la publicidad nos pone a la mano un fascinante grupo de herramientas, como por ejemplo el mocap, que aquí todavía se utiliza muy poquito. Son las siglas en inglés de motion capture o captura de movimiento, que es para dinamizar desde un avatar lo que una persona no podría decir o hacer si no fuera a través de un avatar comunicacional. ¿Qué más? Podríamos utilizar aplicaciones de realidad aumentada. Muy poca gente está utilizando esta técnica que se usa mucho en otros países, el augmented reality, realidad aumentada. Para eso hay aplicaciones como la YAR, Blipar, que justamente con un escaneo de un código QR o de cualquier elemento que esté perfilado desde las herramientas de realidad aumentada, nos propicia información tridimensional, un contacto mucho más amistoso, la interacción con un mundo virtual que emociona mucho más a los jóvenes. ¿Sabes, por ejemplo, que en el padrón electoral de Lima, en este momento, para estas elecciones del 7 de octubre, en el rango de 18 a 39 años, jóvenes, 18 a 39 años, está el 46% de la población electoral? Quien no se conecta con los jóvenes está perdido. 46 de cada 100 votos son jóvenes de 18 a 39. Con ellos, los protocolos y los hábitos de comunicación son completamente diferenciados. Dimas, y tú que hablas mucho de las emociones, que muchos votamos por el corazón, el hígado, ¿eso crees que pasa últimamente mucho en el Perú? Sí,
completamente de acuerdo. Está probado que en América Latina en general, y Perú no es la excepción, cerca del 90% de los electores votan por emociones, ¿no? Es que la verdad estamos saturados de los políticos tradicionales. Por eso es que cada vez tienen más repercusión en los procesos electorales los outsiders. Mira, ¿quién conocía, por ejemplo, a Julio Guzmán 6 meses antes de las elecciones presidenciales? Nadie. Pero a través de un trabajo de conexión con un par de programas periodísticos importantes, martillar allí, poder estigmatizar negativamente a la clase política, los llamaba dinosaurios, tenía unos íconos aprendidos de una campaña que él copió, que es la de Podemos en España, ¿no? Y tenía una iconografía y una simbología que estaba perfectamente diseñada para conectarse con los colectivos sociales y especialmente de jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? La gente se emociona con estas cosas, con todo aquello que marque distancias con los políticos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? La gente vota primero por emociones. Pero hay que entender que en comunicación política, percepción es realidad. Esto quiere decir de que si necesitamos tocar las emociones de la gente, tenemos que descubrir cuáles son los puntos detonantes de las emociones. Pero para detonar emociones, la puerta de entrada son las percepciones. Aquel candidato que no aprenda a través de una capacitación por media training, por talleres de oratoria, cómo lograr conectarse e inducir, moldear las percepciones de la gente, difícilmente va a ser conexión emocional. Luego de las emociones, la gente vota por el estómago. Después, la gente vota por el hígado. Eso está perfectamente estudiado. El voto hepático, el voto de castigo, ese voto paté, como lo llaman otros tratadistas. Esa es la gente que votó por ti, pero que luego tú lo traicionaste porque lo que prometiste nunca lo cumpliste, nunca lo recibiste, no le diste una cita, no volviste a visitarlo más. Ese es capaz de votar hasta por el diablo con tal de que tú no vuelvas a ser electo. Y eso hace de que se genere un voto muy hepático, muy de castigo. Finalmente, tristemente, y esto lo decimos con mucho dolor quienes venimos de familias formadas en cunas políticas, de verdad, prácticamente un 1% de los electores están votando por propuestas, por planes de gobierno, por elementos ideológicos, doctrinarios, filosóficos. Y esto es muy lamentable y le hace mucho daño a la democracia. Por eso, iniciativas como la de ustedes, a través de este medio tan importante, fortalecen la posibilidad de la profesionalización de la carrera política. Esto es muy importante y hay que apostarle a esto. Y Dimas, cuéntanos, ¿cómo haces que un candidato lleve, una candidatura auténtica, que sea diferente a los demás? Qué genial lo que acabas de decir. Realmente la estrategia está en el contraste. O sea, la estrategia está en la diferenciación. Las campañas ganadoras de los últimos años se han caracterizado por marcar a nuestro candidato como algo emblemático en representación de algo. O sea, tú eres el candidato de... ¿no? Y estigmatizamos a los contendores como el candidato de tal cosa, que el candidato de los ricos, que el candidato de la corrupción, que el candidato de Odebrecht. O sea, marcamos, estigmatizamos negativamente a los otros. Eso sale obviamente de los FODAs que realizamos de nuestros candidatos y de los contendores y de la profunda investigación en torno a todo lo que han hecho estos señores en su vida, porque hay que estudiar todo lo que han hecho desde cuando eran bebitos, ¿no? Desde cómo tomaban el biberón. Y vamos a descubrirle todos sus anticuchos y los vamos a sacar en el momento oportuno y en la forma en que hay que sacarlos. Pero lo que tú acabas de decir es fundamental. No hay campaña ganadora si no empieza por definir una diferenciación, ese contraste. ¿Y qué lo hace diferente? Ser genuino, ser auténtico. Yo soy enemigo de aquellos que dicen que al candidato hay que ponerlo así y entonces si se peinaba con la rayita aquí lo voy a poner ahora con raya al medio o le hago cerquillo, que si le pongo aquí, que si lo... Eso es importante, suma, marca una simbología, marca una contextualidad y sobre todo un foco en la forma en que queremos que nos vea la gente. Pero nada es más importante que ser auténticos, ser genuinos. Y toda la capacitación, formación, coaching, los entrenamientos que le hacemos a los candidatos radican en potenciarlos, pero desde sus esencias, sin que pierdan su esencia. Si hacemos que alguien
deje de ser como es y lo sacamos y lo encapsulamos en un personaje que no es él, en vez de sumarle a la candidatura, la vamos a perjudicar muchísimo. La gente no se va a creer esa historia. Y algo importante, a tono con lo que acabas de preguntar, no hay una candidatura ganadora que no empiece por construir una historia. Y a esto es a lo que llamamos storytelling. El storytelling es clave en una campaña electoral, porque la gente ya no quiere que le hablen más de lo mismo, ya no quieren candidatos que se llenan la boca floreando a la gente, diciéndole todo lo que supuestamente van a hacer, porque los electores han estigmatizado a una clase política sin clase por culpa de los politiqueros. ¿Qué quiere decir? Nadie te va a creer mensajes extensos, cargados de teoría. La cosa está en la practicidad. Hay una técnica que los consultores norteamericanos la llaman KISS, así como el grupo musical, ¿no? Como beso en inglés, KISS, claro. Pero son las siglas de Keep It Simple and Short. Hazlo simple y corto, hazlo relevante. En una campaña como la de Barack Obama, en su primera campaña, una sola palabra: hope, change, esperanza, cambio. En la segunda campaña, cuando fue reelecto, forward, compromiso, seguimos juntos. Y nos encontramos aquí todavía en municipios pequeños en el Perú, ¿no? Campañas con un eslogan como justicia social, honestidad y trabajo al servicio de mi gente. Eso ya no te lo cree ni tu mamá, no conecta emocionalmente con la gente. Y la idea es crear campañas simples, entretenidas, diferenciadas, alegres, que vendan una esperanza. Muy bien, Dimas. Ahora nos vamos nuevamente a un corte comercial y volvemos con esta entrevista interesante a Dimas Concha Tenorio. Astocóndor Clínica Spa. Cirugía plástica, estética y reconstructiva, maxilofacial. Visítanos en Avenida Boulevard del Parque, número 610, San Borja, frente al Pentagonito. O contáctanos al 551-224-4507 o al 224-1938. Clínica Spa Astocóndor. Seguridad, bienestar y confianza. Coque Belaunde, un estilo diferente para tu cabello. Sastrería Brandos. Ética y elegancia en el vestir. Sastrería y modas. Jumbo Jet. La sastrería ideal para el hombre de hoy. Sastrería Sergio Sebastián Paredes. Elegancia en el vestir. Ya estamos en la entrevista a Dimas Concha Tenorio en el programa Ganar y Gobernar. Continuamos, Dimas. Te estaba preguntando. Ahora que también nos hablas de los candidatos, también podemos hablar de los que ya gobiernan, ¿no? Entonces, los preparan para ganar una elección, pero también los preparan para gobernar. He allí la pregunta del millón. Realmente hemos, y hago un mea culpa, ¿no? Formaba parte de toda unas huestes de consultores que nos preocupábamos solamente de ganar elecciones. Nos contratan para ganar una elección, esa es nuestra chamba, ¿no? Y hacemos todo lo que sabemos y todo lo que tenemos que hacer para ganar una elección. ¿Y luego qué pasa? Llegamos con esta persona al poder y después nos seguimos para otro país y estamos ya en algunos de los países, en México, en Panamá, en Colombia, en Argentina, donde trabajamos, y nos olvidamos que acabamos de ganar una campaña. Y ahí viene lo que realmente en esencia debe importarnos. Y yo hablaba al comienzo de la entrevista de los valores. ¿Qué nos ha pasado? Hemos terminado siendo cómplices de políticos a quienes llevamos al poder, los convertimos en autoridades y después los soltamos. Y tiempo después nos encontramos por las redes sociales o por alguna noticia de televisión o radio que está metido en un tremendo escándalo, que ha tenido un problema de gobernabilidad, una crisis muy seria de gestión, que está envuelto en algún rollo complicado. Hoy está en la cárcel. O podría estar en la cárcel, ¿no? Como también, gracias a Dios, hay muy honorables personalidades políticas que después de haber ganado una campaña realizan una excelente gestión. Hay de todo, ¿no? Qué pena que de los primeros es que estemos con más información y permanentemente enterándonos de estas cosas. Yo creo que los políticos de verdad no solamente deben preocuparse de ganar sus elecciones, deben preocuparse sobre todo de prepararse para saber gobernar. Hay muchos que llegan a una alcaldía, que llegan a una gobernación, que llegan a la presidencia
y que los 2 primeros años de su gestión les estamos pagando para que aprendan. Y lo peor de todo es que aprenden mal, ¿no? Y lo peor de todo es que son llevados, ¿no?, por el camino malo de las cosas. En realidad las personas tienen que estar muy cimentadas, muy formadas en valores, tienen que mantener innegociables sus principios, entender que estamos en un medio político y de campañas que el sistema mismo está corrupto. Si una campaña electoral te cuesta, por ejemplo, para la presidencia en el Perú, sabemos que en realidad cuesta cerca de 20 millones, aunque los partidos terminan declarando solamente 5 millones, ¿no? El resto del dinero es dinero negro, lamentablemente. Y ese dinero proviene de actividades completamente ilícitas. Narcotráfico, lavado de activos y muchas otras actividades malsanas que terminan por empeñar a un político que ahora es autoridad y que va a terminar comprometiendo a nuestro país. Va a tener que pagar facturas políticas muy lamentables. Tenemos que preocuparnos de que nuestros candidatos aprendan a gobernar y estructurar equipos, ser auténticos líderes, trabajar en equipo, enterarse de lo que es la gestión pública, de lo que es la gestión legislativa, dependiendo del ámbito de su trabajo. Pero no, ellos llegan como si llegar a la presidencia, al Congreso, a una alcaldía, a una gobernación, fuera a empezar a administrar sus propios bienes. No saben lo que es la administración de la cosa pública, esta gestión pública que marca distancias entre aquellos que son personas de bien y personas de mal. Eso va de la mano como una respuesta a cómo recuperar la credibilidad en estos políticos o candidatos que van al gobierno, teniendo en cuenta que ya en el país y en toda Latinoamérica están involucrados en este caso bien fuerte de corrupción que es Odebrecht. ¿Cómo recuperamos la credibilidad? Mira, lo primero es que la gente tiene que tomar conciencia que todos tenemos que redimensionar la política, ¿no? Lo peor que le puede pasar a personas que no creen en la política es que van a ser personas que sí creen en la política los que los van a gobernar, ¿no? Lo segundo que tienen que entender es de que todos tenemos que apostar por la profesionalización de la carrera política. Por ejemplo, ustedes como grupo, ¿no? Y veo aquí en el Mensajero TV, en Ganar y Gobernar y en el entorno de Alejandro, contigo, siempre personas muy preocupadas por participar y seguirse consolidando en sus funciones periodísticas, pero también como consultores, porque ustedes también son asesores de comunicación, ustedes también trabajan campañas y son muy competentes. ¿Qué significa esto? Ahora mismo estarán en muy poquitos días conmigo participando en la 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en México. A propósito, dímanos, explica un poco qué es la cumbre, qué significa la cumbre para los consultores políticos. La Cumbre Mundial de Comunicación Política, que en esta 12ª edición tendrá como sede México, Distrito Federal, es el evento emblemático, el evento más importante, donde participan más de 2.500 personas de toda América Latina, incluyendo también España, Portugal y otros países, desde donde tenemos ya en este momento oficializados cerca de 180 colegas consultores, los mejores expertos en las áreas temáticas de campaña, de manejo de crisis, de comunicación de gobierno. ¿Qué significa esto? Un participante llega a la cumbre y recibe un menú de donde escoge qué quiere desayunar, qué quiere disfrutar a las 10 de la mañana, qué quiere disfrutar a las 11:30, qué quiere a la 1, porque tienes en 3 días cerca de 180 conferencistas. Entonces tú escogerás y digo, bueno, a mí me interesa el tema de gestión de medios, correcto. ¿Quién es el mejor experto en esto? Veo ahí en el menú y veo de que está tal o cual. No, de que vamos a tener, por ejemplo, un tema de media training, preparando a nuestros candidatos para las entrevistas. Veo quién es el más competente, los profesionales. Y así me voy moviendo entre las diferentes salas, pero además es un espacio maravilloso para el networking. Usted va a conocer diputados, senadores, congresistas, gobernadores, presidentes, vicepresidentes, autoridades de más de 30 países
que participan allí Así es. y los va a ver en el día a día. Ustedes ya han pasado por esto porque ustedes han participado ya en diferentes ediciones de la cumbre, ¿no? En Cartagena, en Ecuador, en Quito, México, en República Dominicana, ¿no? Aquí mismo en el Perú. Ustedes ya son de la casa, ustedes son ya parte prioritaria de la cumbre y saben que lo que les estoy diciendo es así. O sea, se aprende mucho y te relacionas mucho. Eso es muy importante. Además de la profesionalización de la carrera política, hay algo muy importante. Se forman los mejores consultores, actualizas informaciones, bases de datos, pero sobre todo aprendes de las mejores prácticas gubernamentales, comunicación de gobierno, manejo de crisis y campañas electorales. ¿Nos puedes adelantar algo ya de esta cumbre que se viene en México? ¿Cuál va a ser el eje central? ¿Los temas principales? Bueno, la cumbre será este 6, 7 y 8 de febrero, ¿no? Estamos a puertas de la cumbre, a muy poquitos días, ¿no? Y esta cumbre, como siempre, hará foco en los ejes temáticos principales. Es decir, hablamos de campañas electorales, hablamos de comunicación gubernamental, hablamos de manejo de crisis, hablamos de comunicación estratégica, hablamos de algo muy importante, segmentos que son prioritarios en la política, como el tema de jóvenes y política, mujeres y política. Es más, estará participando un brillante y talentoso grupo de colegas consultoras que han formado recientemente una organización también mundial que se llama Mujeres de la Política. Y cada vez las mujeres tienen un rol más protagónico en campañas y en gobierno. Por lo tanto, es un espacio muy bueno y que de verdad se los recomiendo. También van a estar hablando sobre el tema muy fuerte ahora en Venezuela, ¿verdad? Sí, Venezuela no deja de ser centro de nuestra atención y siempre buscamos un espacio para ser solidarios con una nación hermana, por un país que se desangra como consecuencia de un desgobierno, como consecuencia de un antisistema que está mutilando todas las instituciones democráticas, que está golpeando grandemente las posibilidades y oportunidades de la gente. Esto está significando una égira, una salida permanente de venezolanos hacia diferentes países de la región. El Perú no ha sido la excepción. Aquí tenemos hoy muchos hermanas y hermanos venezolanos llegando día a día en cantidades importantes como consecuencia del desorden, del caos, de la putrefacción gubernamental que existe en Venezuela, y este es uno de los temas sobre los cuales también tratamos, por ser un tema no solamente de preocupación para los venezolanos, sino de profunda preocupación para la región y para el mundo. Gracias, Dimas, por esta oportunidad de compartir con nosotros esta entrevista. Y nos vemos en la cumbre. Pero claro que sí, será un honor estar con ustedes nuevamente como en las cumbres anteriores. Estaremos realmente encantados de poder compartir con todo el equipo del Dr. Quito, con Alejandro y con todo el equipo del Mensajero TV. Realmente un gusto volver a compartir con ustedes, esta vez en la cumbre en México. Muchas gracias, Dimas. Bien, hasta ahí la entrevista con el doctor Dimas Concha Tenorio. No te pierdas la Cumbre Mundial de Comunicación Política, un evento único que reúne a los mejores profesionales y donde se debaten los ejes temáticos más importantes de la comunicación política. Conferencias magistrales, talleres, mesas redondas, ponencias abiertas y más. Este 6, 7 y 8 de febrero nos vemos en México.